Cynthia, can I make you co-host so you can monitor that? Dios bendiga. Dios te bendiga. Amén. Hermano, ¿se ve la pantalla? Sí. ¿Ya? Bueno, vamos a ir arrancando en nombre de Jesús. Dios quiera que, bueno, que todo salga bien. Quiero saludar a todos en nombre de Jesús. Bienvenido a La Verdad o Sala Libre. Simplemente un pequeño grupo de amistad donde nos reunimos para pues, dialogar tópicos bíblicos. Normalmente son motivados los tópicos por hermana Miriam, temas o preguntas que nos hacen a través de las redes sociales. Acabamos de terminar una serie de casi 3 semanas o 4, como 4 semanas respecto a lo que es el Espíritu Santo, el hablar en lenguas, las lenguas memorizadas, etcétera, etcétera. Y bueno, si lo importante que es hablar en lengua para los También cristianos. dijimos la diferencia entre hablar en lenguas y el don de lenguas. También cubrimos la diferencia entre la profecía, el don de lenguas, el hablar en lenguas, la interpretación de lenguas. No nos anclamos mucho en los dones, pero sí al tratar de diferenciar la diferencia entre lo que es cuando uno habla lengua como la señal inicial de haber recibido el Espíritu Santo, pues tuvimos que también tocar el tópico de cuando Pablo le habla a la iglesia de los Corintios respecto a el orden que debe de haber cuando estamos profetizando, cuando estamos hablando en lengua. Bueno, fueron tópicos que me encantaron, hermano. Yo lo gocé tremendamente. Y bueno, hoy en particularmente nos vamos a entrar con un tópico creo que casi completamente diferente, pero fue una pregunta, hermana mía, que nos hicieron y con la ayuda de Dios vamos a tratar de contestarla de la mejor forma posible, hermano. Saludos a todos los que están conectados a través de Zoom, también los que nos ven a través de las redes sociales. Dios me los bendiga a todos. También, bueno, estamos transmitiendo por YouTube en vivo. Dios me lo bendiga. Por poquito logramos transmitir por TikTok, pero lamentablemente se me olvidó preparar la transmisión y bueno, en nombre de Jesús me arranca. Amén. Vamos a ver si quiere comenzar con una oración y después pues comenzamos la clase. Amén. Damos gracias en esta hora, Padre Santo. Te damos, Señor Jesús. Primeramente por el día, Señor. Gracias, Padre amado, Padre Santo, Señor. Gracias por este día, Señor Jesucristo, que nos ha regalado. Pedimos que tú seas quien ministre, quien hable, Padre amado, que tú alcances cada corazón, cada alma, Señor. Que ministre como solo tú puedes y sabes hacerlo, Padre amado, Señor. Ministranos, Señor, toca cada alma que está al alcance de nuestra voz, Padre Santo, para la gloria y la honra tuya, Señor. In the name of Jesus we pray. Amen. Regálame un minutito en lo que pongo, hermano Cynthia. Hablando. I just made you co-host, Cynthia. I just did right now. Disculpa, hermano, que estoy. Ok, perfecto. Bueno, vamos a ir comenzando. Quiero comenzar primeramente dándole un poco de dónde estamos sacando la fuente de información. Y en la pantalla lo que estamos viendo ahora son 3 libros. Could you put it on the screen? No. Look at my screen. Que es donde estamos sacando la fuente de información. Les recomiendo estos libros bueno, a todo el que tenga interés de aprender más respecto a la doctrina, respecto a la unicidad de Dios, respecto a el primero. Estos libros están todos escritos en español. Digo, están como si se están traducidos en español. El primero es Essentials of the Oneness Theology, o sea, temas esenciales de la teología de la unicidad. El segundo, que es mi favorito, es la unicidad de Dios. El tercero es The Trinitarian Controversy in the 4th Century, la controversia de la Trinidad en el 4º siglo. Y todos los libros, hermano, tienen una fuente tremenda. Este en particular, el que está a la mano izquierda, que dice Oneness and Trinity, la unicidad y la Trinidad, me gusta porque cubre la parte histórica de dónde salió
ambos, tanto la Trinidad como también la unicidad de Dios. Y tenemos también a David Norris, que es otro artista. Siente que you mute the microphones for now. Otro autor. Que es el David Norris, que también es un tremendo actor, y el título de ese libro del centro es Yo Soy. Y el tercero es, si no me equivoco, no lo puedo ver porque tengo la pantalla, a ver si puedo mover la pantalla. Ok, ahí la moví. Es el desarrollo de la Trinidad, y dice por Glenn Davison. Que dice la evolución de una nueva doctrina. Entonces, estas son unas fuentes de información que usamos, que queremos pues poco a poco tratar de desarrollar, si Dios lo permite. Amén. Bueno, perfecto, vamos a continuar. Y la pregunta de hoy que nos trajeron es simplemente, ¿tiene Dios un nombre y cuál es? O sea, esa fue la pregunta que nos hicieron y vamos a tratar de desplazarlo. Van a ver que voy a ir un poco rápido porque quiero compartir un par de fotos que creo que son interesantes, hermana Miriam. Y con la ayuda de Dios, pues vamos a estar poco a poco pues tratando de desplazar todo. Pero la pregunta que vamos a estar cubriendo es, ¿tiene Dios un nombre? Y me anclo en la frase la palabra un nombre, ¿y cuál es? Entonces les voy a invitar que pasemos a Zacarías 14, del versículo 9 en el Viejo Testamento, y cuando lo tenga, pues, si quiere la hermana Miriam o los que están conectados por Zoom, que lo quiera leer, pues, lo invitamos. It's on the screen. Zacarías 14, dice así, 14:9, dice así en el nombre de Jesús, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Amén. Creo que todos estaríamos de acuerdo. Yo no traje este material, pero creo que todos estaríamos de acuerdo que desde el Antiguo Testamento nuestro Dios ha hecho un énfasis catastrófico, hermana Miriam, en identificándose como un solo Dios. Cuando analizamos ciertas escrituras en el libro de Isaías, que es uno de los libros favoritos míos respecto a las profecías mesiánicas, pues antes es interesante que en el libro donde más se profetiza sobre la venida del Señor Jesucristo, es el libro que yo encuentro donde más también nuestro Dios enfatiza: hoy Israel, Jehová uno solo es. Y usa frases como que no tengo dioses al lado mío, no tengo dioses que fueron hechos después de mí, antes de mí, yo soy, no hay fuera de mí quien sabe. O sea, usa muchas expresiones identificando ¿cómo se dice? Su unicidad, o sea, que está solo. Y eso es un punto esencial. No tengo el tiempo para cubrirlo, pero sí, si usted regresa a los videos anteriores, cuando estábamos hablando sobre, creo que se llamaba la clase, las lenguas, también cubrimos muchas escrituras de esa. Y más atrás, si regresa a la clase que se llamaba El Dios Revelado, creo que también está en YouTube y en Facebook, también cubrimos muchas escrituras bíblicas respecto a cómo es que Dios se identifica. Y creo que está concretamente pues establecido que en el Antiguo Testamento era un Dios celoso que no quería compartir su gloria con nadie. Ese es un punto esencial. Voy a pasar a la próxima pantalla, si la hermana mía me quiere ayudar leyendo, ¿verdad? Dice así: deseamos poner un fuerte énfasis en la doctrina del nombre de Dios, tal como se expresa tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Para la gente de los tiempos bíblicos, el nombre es una parte de la persona, una extensión de la personalidad del individuo. Específicamente, el nombre de Dios representa la revelación de su presencia, carácter, poder y autoridad. Amén. Me llamó mucho la atención, hermana mía. Creo que el lunes, cuando traemos la clase en inglés, pues aparte de lo que cubrimos, es lo importante que es el nombre. Y me encanta la forma que el autor de este libro, pues me gusta, le cogiste el paisaje, creo que fue el hermano Dave Norris, donde dice que
donde dice que el nombre, dice, donde está, dice, para la gente de los tiempos bíblicos, el nombre es una parte de la persona y una extensión de su personalidad, de la personalidad del individuo. O sea, creo que cubrimos, yo traje en memoria, hermana Miriam, cuando una película que vi hace años que se llamaba Dancing with Wolves, donde estaban, donde había un soldado americano que lo mandaron a vigilar una frontera donde estaban los indios para ese entonces, y los indios lo ven a él tratando de espantar un lobo, y como se estaba moviendo y corriendo y brincando y saltando, los indios le pusieron el nombre Baila con Lobos, Bailando con Lobos. Y igualmente en la misma película pues también se ve donde otra americana que está en la foto, en la película, pues que también le pusieron el nombre, se para con, ¿cómo se dice? Fish, se para con puñal. Y ambos, pues, aunque es simplemente una Para con el puño. se para con el puño. Se para con el puño, exacto. Gracias, hermano Martínez. Entonces, lo interesante es que era una costumbre que no simplemente comenzó desde los 1800, que era cuando la película pues se estaba desarrollando, pero que también de tiempos bíblicos. Regresamos, vamos a ver que hasta el libro de Génesis, los nombres tenían un significado muy esencial. Y más que me encanta es que era una extensión de la personalidad y de la individualidad de la persona también. O sea, creo que los padres, una de las cosas que creo que es un orgullo cuando nuestros niños nacen, pues identificarlo, ponerle un nombre. Y creo que me atrevería a decir que es importante para nosotros, ¿verdad? Reconocer el nombre de nuestro Dios, porque es su identidad. Es lo que nos acerca a conocerlo a un nivel un poquito más personal, a separarlo de los demás, especialmente en la generación que vivimos hoy en día, que estamos rodeados con un sinnúmero estamos rodeados de un sinnúmero de dificultades, doctrinas, dogmas, o sea, de todas clases. Entonces sigue dice una cosa, hermano Rubén, de las cosas que son bien bien interesante cuando uno lee la Biblia, es que hubieron hasta nombres que Dios le cambió a personajes en la Biblia, porque digamos por lo menos Pedro le cambió el nombre a Simón. Yeah. Lo vamos a cubrir. Okay. Yeah. Porque para ellos habían sido nombrados por sus padres una cosa, pero para Dios ellos significaban otra cosa. Y eso lo vamos a cubrir, que es bien interesante. Entonces dice, Dios representa la revelación de su presencia, carácter, poder y autoridad. O sea, imagínense si analizamos, hermana Emilia, si analizamos, ¿verdad?, la lógica que estamos compartiendo, ¿verdad?, que los nombres se utilizaban para identificar la personalidad, el carácter, los logros, etcétera, etcétera, de las personas. ¿Cuánto más nuestro Dios? ¿Cuánto más nuestro Dios necesita un nombre, como dice la Biblia, que sea sobre todo nombre? Entonces, vamos a pasar a la próxima. Entonces, parte de lo que damos de cuenta, ¿verdad, hermana Mira? Que en el Antiguo Testamento, uno de los nombres más comunes que aparecen en la Biblia es Jehová, Jehová en inglés. Y vamos a despedazar un poco, hermana Miriam, qué significa el nombre Jehová y de dónde vino. Que en hebreo se expresa como Yahweh, que significa lo mismo de Jehová. Entonces, vamos a tratar de despedazar exactamente de dónde salió este nombre, por qué salió este nombre y por qué pues, nosotros nos inclinamos más hacia el nombre de Jesús que al nombre de Jehová. Voy a seguir leyendo. Dice, nombrar una cosa es reconocer su existencia como separada de todas las demás que tienen nombre. Conferirle la dignidad de la autonomía al mismo tiempo y afirmar su pertenencia en el resto del mundo logrado. Dice, transformarlo de su extrañez a una familiaridad. O sea, ¿qué se está refiriendo?
que cuando usted comienza a poner un nombre, ¿verdad? A identificar algo con un nombre, usted está comenzando a familiarizarlo ahora en nuestro mundo. Le está dando una identidad, le está dando algo que le está dando un nivel de autonomía, hermana Miriam. Entonces, eso es muy esencial. Si me puedes seguir leyendo el segundo párrafo, hermana Miriam. Dice, Dios hizo cambios a Jacob, a Israel, lo que yo estaba diciendo, ¿verdad? Que significa Dios pelea. Josué 24:2 nos dice que Abraham adoró a otros dioses antes de llegar a conocer al Señor. Cuando Abraham siguió al Señor, Dios le dio un nuevo nombre, Abraham, que significa padre de una multitud. Sarai a Sara, cambiando el significado de uno que contiende a princesa. Y Simón a Pedro, que significa roca. Al igual, no permitió que ni María ni José nombraran a Jesús. Fue un honor que no quiso compartir. Amén. Eso es interesante. Primeramente porque vemos que desde el tiempo de Abraham, uno de los patriarcas, Dios tenía un énfasis en los nombres. Y vemos cómo los cambiaba. Cuando Abraham llegó a comenzar a conocer a Dios, Dios le pone un nombre distinto. Y el nombre que le pone es debido a su personalidad, su carácter o la voluntad que Dios estaba estableciendo en su vida. Me recuerdo más que todo el ejemplo que tú traíste, cuando Jesucristo le pregunta a los discípulos que quiénes dice la gente que yo soy. Y esa conversación pues se desarrolla que uno comenzó a decir, bueno, hay gente que dice que tú eres el hijo de David, que tú eres aquí, que tú eres de acá. Pero cuando Jesús cambia la pregunta y la lleva a un nivel más personal y le pregunta, pero ¿quiénes dicen ustedes? Ahora él estaba interesado en la opinión de ellos, no la opinión de los de afuera, sino ustedes que andan conmigo día y noche, ustedes que han visto mi amanecer, mi acostado, o sea, ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? Entonces cuando Pedro viene y le responde, tú eres el Cristo, o sea, el Hijo del Dios viviente, cuando Pedro le responde, eso impactó tanto a Jesús, que en ese mismo momento le cambió a Pedro y le responde de esta forma, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, imagínense, podemos imaginarlo, que el nombre tiene mucho significado para nuestro Dios. Si desde Abraham comenzó a cambiar el nombre, Jacob, que tenía un nombre, también se lo cambió a Israel, que Jacob, creo si mi memoria no me falla, significa traidor o una persona que hace trampa. Entonces se lo cambió a Israel, que significa que pelea con Dios. O sea, y eso es interesante. Entonces, otro punto, ¿verdad?, que vamos a cubrir, que si regresamos en el Nuevo Testamento, en el Viejo Testamento, disculpe, Dios también le da un privilegio a Adán, hermana Miriam, donde Dios le permite que la primera responsabilidad que le da es que comienza a nombrar todas las criaturas que él había creado. Y recuérdense lo que estamos diciendo, cuando tú comienzas a poner nombre, tú comienzas a repartir identidad. Tú comienzas a hacer una separación entre los caballos y entre las zebras, no sé cómo se llama en español, las cebras. O sea, aunque se parezcan, pero tienen una diferencia. O sea, y eso es importante que lo sepamos. Dice, en el Antiguo Testamento, Yahweh, dice, era el nombre redentor de Dios y el único nombre por lo cual se distinguía de los falsos dioses. En el Nuevo Testamento, sin embargo, Dios acompañó la revelación de sí mismo en la carne con un nuevo nombre. Ese nombre vamos a ver que es Jesús, que incluye reemplaza, disculpe, a Yahweh, y literalmente significa Yahweh Salvador, o Yahweh es salvación. O sea, es importante, ¿verdad?, que reconozcamos el significado también del nombre de Jesús, que es Yahweh, que es Jehová, Jehová salva, o Jehová es nuestro Salvador. Recuérdense que vamos a aprender ahorita que el nombre, como si ven en la pantalla que puse ahorita, a ver si está por ahí, Yahweh era la forma que traducieron cuando comenzaron a hacer traducciones a nuestros idiomas contemporáneos. Pues ellos pusieron
Yahweh. Entonces, que significa lo mismo, es simplemente Jehová en hebreo. Es una forma de pronunciarlo. Disculpe que me estoy yendo de reversa. Ok. Vamos a pasar a la próxima, hermana mía. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? En esta pantalla, casi 4 diferentes, son los mismos nombres, pero escritos en diferentes formas, menos Yeshua y Jesús. Entonces, ahí lo ven en el contexto hebreo, que es el primero a mano derecha, por lo menos de mi mano derecha, escrito en hebreo, pero también vemos debajo del hebreo las letras Y, H, W y H, ¿verdad? Y vamos a aprender que eso es lo que se llama un tetragrammatón, porque recordemos que en el Antiguo Testamento, en el hebreo antiguo, pues no escribían vocales, no usaban vocales, entonces se usaban consonants, consonantes, se usaban consonantes, entonces, y eso era porque lo que aprendimos el lunes pasado, los judíos habían tomado el nombre de Dios como algo extremadamente sagrado y no querían ni tan siquiera escribirlo, mucho menos pronunciarlo. Entonces, cuando cuando estaban escribiendo los escritos, pues en vez de escribir el nombre o pronunciarlo, ellos ponían simplemente, eliminaron los vocales y ponían solamente ¿cómo se dice? Los consonantes. Y eso es un punto esencial, porque muchas personas ven el nombre de Jehová en la Biblia y piensan que eso está identificando el nombre genuino de Dios. Y no es cierto. En el Antiguo Testamento vamos a aprender que nadie sabía ese nombre, nadie sabía el nombre exacto de Dios. No había sido revelado. Y eso es parte de lo que vamos a cubrir. Lo que decía era, dile, yo soy el que soy. Usaban títulos. Ajá, pero no era el nombre, eso no era el nombre. No se había manifestado un nombre en particular. Y sé que muchas personas se confunden porque hay escrituras bíblicas donde dicen, y su nombre es Jehová, o lo identifican con Jehová. Pero tenemos que recordarnos que esto usted lo puede, ¿cómo se dice? Usted lo puede buscar en Google, en los libros históricos. Esto no es simplemente Biblia, esto también está en los libros históricos. Se va a dar de cuenta que el nombre de Jehová o Yahweh son una traducción que cuando traducieron el nombre, que nadie sabía el nombre de Jehová o de nuestro Dios, como los judíos no lo escribían, pues lo que ponían es lo que usted está viendo en la pantalla en estos momentos, que son las 4 consonantes, que era Y, H, W y H. Pero ¿quién puede pronunciar eso, hermana mía? No tiene pronunciación. Pero así era como ellos los escriban. Voy a pasar a la próxima página. Dice, si quiere, hermano Martínez, si me puede ayudar leyéndola, o hermano Orlando. ¿De acuerdo? Sí, donde dice mientras que la doctrina. Mientras, una pantalla que dice, deseamos poner una fuerte énfasis. Oh, no, pues la pantalla no se ha cambiado. Pues yo la tengo, hermano. Ahí lee la hermano. En el nombre de Jesús. Mientras que la doctrina de la Santísima Trinidad ven el nombre de Jesús como el no. Ahora cambió. Sorry, that was my mistake. Como el nombre humano de Dios, el Hijo. Nosotros los vemos como el nombre redentor de Dios en el Nuevo Testamento, que lleva consigo todo el poder y la autoridad que necesita la iglesia. Hasta ahí está bien, hermano Martínez. Hasta ahí está bien. Quiero anclarme por un par de minutos respecto a lo que acabamos de leer. Recuérdense que dije que el nombre que Dios que se manifestó en el Antiguo Testamento como Jehová o Yahweh era el nombre que se utilizaba para identificar el poder redentor de nuestro Dios del Antiguo Testamento. Ahora, interesante, ¿verdad? Que es donde me quiero entrar por un par de segundos, es que ahora vemos que en el Nuevo Testamento, pues Dios comienza a revelar y a manifestar un poder, un nombre, disculpen, dice que conlleva consigo toda la autoridad y el poder que necesita la iglesia. O sea, es como que no simplemente le entregó a la iglesia un nombre, sino con ese nombre le entrega la autoridad,
que la iglesia necesita para hacer la obra que Dios le había encargado, y también le entrega el poder. Y eso lo vamos a ver. Vamos a considerar varias escrituras bíblicas. Voy a comenzar con Juan 14:14, donde dice, en el Nuevo Testamento, dice, si pidieres algo, dice, en mi nombre, dice, lo hará. Y sigue diciendo, en Hechos 4:12, dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Después brincamos a Hechos capítulo 10, versículo 43, dice, por su nombre, todos los que en él creen, dice, recibirán perdón de pecados. O sea, déjame despedazar estas tres escrituras que leímos. El primero identifica que dice, si le pidiéramos en su nombre, o sea, nos está dando la autoridad o el mandato que cuando pidamos cosas, que sepamos pedirlas adecuadamente. Hay una escritura bíblica que dice que no recibimos porque no sabemos pedir. Entonces, en esta escritura, en Juan 14, el mismo Jesucristo le está dejando saber a los discípulos que si pidiéramos, pero identifica en mi nombre, y el nombre que está usando es Jesús. Después dice en el Juan 14, en Hechos 4:12, que ahora regresando, ahora cambió del tópico de pedir, pero regresa ahora al tópico respecto a la salvación, que es lo que nosotros estamos predicando hoy en día, el plan de salvación. Y dice, en ningún otro hay salvación. O sea, no busque salvación de otra forma. Dice, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Qué significa eso? Ahora el nombre es la puerta hacia la salvación. O sea, no vamos a alcanzar la salvación bajo cualquier otro nombre. Después termina diciendo, por su nombre, todos los que en él creen recibirán perdón de pecados. Mira hasta dónde lo lleva. Ahora hasta el perdón de pecado dice que lo recibimos por su nombre. Si se dan de cuenta, se van a poder analizar que las escrituras que estoy leyendo, que es solamente un fragmento de muchas que existen, la autoridad y el poder se está gravitando, o se está, como se dice, alando hacia el nombre de Jesús. Mira cómo dice, por lo cual, estoy leyendo ahora en Filipenses 2, del 9 al 10, dice, por lo cual Dios, hablando de Jehová Dios, recuérdense mi muñequito que siempre utilizo, está diciendo, Jehová Dios, dice, por lo cual Dios también lo exaltó. ¿A quién exaltó? A este, dice, al Hijo, dice, lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, hermana mía. Esta escritura me encanta porque aquí no dejó espacio para nada más. O sea, dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, y dice, y se doblarán todas rodillas. Primero comienza diciendo, todas rodillas de las que están en el cielo, o sea, las angelicales, las celestiales. Todo ángel, todo lo que esté allá arriba en los cielos, dice, le va a tener que doblar rodillas ante Dios. Después dice, también en la tierra, todo lo que estamos aquí en la tierra. Y después dice también, y aún debajo de la tierra, o sea, el ave. O sea, todos le van a tener que doblar rodillas ante Dios. Y entendemos, hermana Miriam, que cuando uno doblar rodillas delante de una persona es una forma de respeto. Una acción de respeto y de humillación y de sumisión. O sea, estoy aceptando que su autoridad es más alta que la mía. Yo me estoy sometiendo a su autoridad. Y es cuando se utiliza esta escritura diciendo que Dios mismo lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Al decir que es sobre todo nombre, ya ahí está dejando Jehová, ¿verdad?, en un segundo lugar. El nombre Jehová o Yahweh, o sea, ya bajó de rango. Y lo vamos a desplazar con más calma. Dice, todo lo que haces, sea de palabra o hecho, todo lo que hacéis, gracias, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, dice, hacerlo todo
en el nombre del Señor Jesús. Colosenses 3:14. Ahora aquí, hermana mía, comienza ahora a decirle que todo lo que hagamos, sea de palabra, es algo verbal, una acción verbal. Por eso es que cuando nosotros pues oramos por los enfermos, oramos por ellos en el nombre de Jesús. También cuando comemos nuestro alimento, oramos. Cuando comemos el alimento, oramos en el nombre de Jesús. Cuando leemos la Biblia, lo hacemos en el nombre de Jesús. O sea, esas son acciones verbales. Por eso dice que todo lo que hacéis sea de palabras, y después dice o de hechos. Ahí está hablando ahora actos físicos. Por eso es que nosotros no solamente leemos la palabra en el nombre de Jesús, no solamente oramos por los enfermos en el nombre de Jesús, no solamente comemos y oramos por la comida en el nombre de Jesús, sino que también los actos físicos, en especial el bautismo, es un acto, es un hecho, una acción. Cuando lo hacemos invocando el nombre que aprendimos que es sobre todo nombre. O sea, lo que estamos haciendo es simplemente obedeciendo las sagradas escrituras que dicen y hacer discípulos, bautizándolo en el nombre, que es singular. Y vamos a llegar ahí pronto. Hermana amiga, si puede conseguir por la función para el pasaje. Dice, señalan que la iglesia primitiva oraba, predicaba, enseñaba, sanaba a los enfermos, realizaba milagros, echaba fuera espíritus inmundos y bautizaba en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús no pretende ser una fórmula mágica, es eficaz solo a través de la fe en Jesús y de una relación con Él. Amén, 100%. O sea, analicemos que la iglesia primitiva, si tuviste tiempo de estar con nosotros, escuchaste las clases anteriormente, nosotros hicimos una clase donde cubrimos todas las citas bíblicas del bautismo y vimos que todos los que fueron bautizados invocaron el nombre de Jesús. O sea, el primero que inició esto fue Pedro en el capítulo 2, en el día de Pentecostés, cuando los primeros convertidos se entregan al Señor. Y bueno, déjame regresar un poco atrás a la historia. El hermano Antonio la estaba trayendo ayer en la selva de su casa. Y lo primero que hizo Pedro, después que recibió el Espíritu Santo, y los que estaban observando y escuchándolo hablar en lenguas, comenzaron a cuestionar qué era eso, lo que estaban haciendo ellos. Algunos se burlaron, otros identificaron las lenguas que estaban hablando. Entonces, cuando Pedro por primera vez se pone de pie, predica el primer discurso, el primer mensaje, cuando ellos son tocados en su corazón, dice la Biblia en el versículo 37, y fueron compungidos de corazón, o sea, sintieron que la palabra los había ministrado. Entonces, en ese momento, dice la Biblia, que Pedro ellos preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, crucificamos al Mesías, o sea, ya no está con nosotros, quizás perdimos la oportunidad. Y Pedro se levanta en el versículo 38 y le dice, Pedro les dijo, arrepentíos, que es el primer paso, arrepentíos, dice, y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero tratar de lentamente despedazar esto para plantar esta semilla en el corazón de todo lo que me están escuchando. Analicen que en el Antiguo Testamento el nombre que fue manifestado como el nombre redentor de nuestro Dios, el que se utilizaba era Jehová. Aprendimos que el nombre de Jehová, pues aunque en el Antiguo Testamento se ve en nuestros escritos hoy en día, donde dice el nombre de Jehová, sabemos que lo vamos a desplazar con más calma, de que ese no era la propia pronunciación del nombre, porque Dios no había revelado su nombre todavía. Entonces, cuando comenzamos a nosotros entrar en el Nuevo Testamento, nos damos de cuenta, lo primero que damos de cuenta es que toda autoridad, todo poder se está rodeando sobre el nombre de Jesucristo. O sea, nos manda que todo lo que hagamos sea de hecho de palabra en el nombre de Jesús. Nos deja saber que para recibir perdón de pecados es a través del nombre de Jesús. Nos deja saber que no hay otro nombre debajo del cielo. También nos dice, ¿sabes qué? Que ante ese nombre se van a doblar toda rodilla. O sea, y son simplemente un fragmento, hermana mía,
de escrituras que estamos trayendo porque el tiempo no lo concede traer más. Entonces, analizamos que la iglesia primitiva practicaba lo que estamos aprendiendo hoy en día. Es el único mensaje que se encuentra en el Nuevo Testamento respecto al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, se presta especial atención. Voy a pasar a la próxima. No sé si el hermano Antonio tiene el micrófono prendido. Si lo quiere leer, hermano. No alcanzo a ver la letrita, hermano, está muy Está chiquitita. muy pequeño, hermano. No se preocupe. Yo lo leo en nombre de Jesús. Ok. Se presta especial atención a Mateo 28:19, porque es el único pasaje bíblico que posiblemente podría ser una alusión a cualquier otra fórmula. Se explica de la siguiente manera: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gramática del verso denota un nombre singular, puesto que Jesús es a la vez Padre, Hijo y Espíritu, puesto que vino en el nombre de su Padre, y enviaré el Espíritu en su nombre. El único nombre de Mateo 28:19 debe ser Jesús. Esta es, hermana Miriam, ¿verdad, hermano Martínez? Esta es una de las escrituras, hermano Antonio, donde respecto a la doctrina más mal interpretada que yo conozco, ¿verdad? Porque normalmente muchas personas la interpretan como una trinidad. Y la trinidad en sí solo, por definición solo, son tres. O sea, ya no es uno, ya no es singular, es plural. Menciona tres individuos. Entonces, al mencionar tres títulos en esta escritura, pues muchas personas a veces malinterpretamos la gramática y no nos damos de cuenta que no está hablando bautizándolos en los nombres, sino en el nombre. O sea, el mismo Jesucristo está identificando en el nombre, que es singular, no plural. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque en esta escritura, ¿verdad? Si la leemos adecuadamente, ¿verdad? Como manda a leerla, está predicando la unicidad de Dios. Porque me encanta en la forma que se expresa, yo soy padre, yo soy hijo y también tengo un espíritu. Siempre que traigo una clase respecto a esto, me gusta siempre mencionar que no nos podemos olvidar la doble naturaleza del ser humano. Estamos compuestos de la parte física, la carne, y estamos compuestos de un espíritu, que la Biblia dice que regresan a Dios, que es quien nos envió. O sea, entonces Jesucristo a lo mismo, pues estaba compuesto de una doble naturaleza. Estaba la parte física y estaba la parte espiritual. Entonces, la diferencia que a veces nos perdemos es que la parte espiritual del hombre Jesucristo, la parte física, ¿verdad? Era Dios manifestado en carne. 1 Timoteo 3:16 dice, dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. O sea, eso es esencial. Entonces, la gramática de este versículo solamente nos deja saber que está hablando de un solo nombre. Nuestra responsabilidad es averiguar, bíblicamente hablando, ok, él dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre del Hijo? ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? Vamos a aprender que si queremos regresar, como me han dicho anteriormente, pero si es así, entonces hay que bautizarlo en el nombre de Jehová. Y vamos a aprender por qué no podemos. Porque Jehová no fue un nombre revelado. Y lo vamos a cubrir más luego. No sé si va a decir algo, hermano Martínez. No, estamos en la misma página, porque muchos verdaderamente identifican como tres diferentes personas, pero en realidad es una, que son manifestaciones, que es una diferencia entre personas a manifestaciones de solo Dios. Son tres Entonces, diferentes manifestaciones de una misma persona o personalidad. Exacto. Entonces, me gusta el ejemplo, ¿verdad?
cuando me recuerdo cuando estábamos chiquitos en la escuela dominicana, traía este ejemplo mucho. Tú coges el agua y el agua lo pones en un vaso, sigue siendo agua. Coges esa agua, la pones en el freezer, se frisa, se congela, ahora se convierte en hielo. Y después si la pones en la estufa a calentarse, se vaporiza. Es la misma sustancia manifestada en tres diferentes formas. Sin contar de que hay que analizar de que bíblicamente Dios no solamente se manifestó en tres diferentes formas. No. Dios ha manifestado en varias formas, especialmente si van al Viejo Testamento. Él no solamente, no podíamos utilizar simplemente Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso es esencial. Vamos a tratar rápidamente de buscar solamente un par de escrituras para salir del Nuevo Testamento respecto a los títulos de Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Dice, sabemos que el único nombre en Mateo 28, 19 es Jesús. Dice, Jesús es el nombre del Padre. Si vamos a Juan, capítulo 5, versículo 43, el mismo Jesús se expresa, he venido en nombre de mi Padre. O sea, si usted me pregunta a mí cuál es tu nombre, te digo, yo he venido en el nombre de mi Padre, tú vas a interpretar que mi nombre es Ángel Andino. Porque te estoy diciendo que mi Padre y yo tenemos el mismo nombre. O sea, y esto lo está diciendo el mismo Jesucristo. O sea, cuando comienzan a cuestionarlo, no, yo vine en el nombre de mi Padre, que fue lo primero que, dándole el título de Padre a Jesús. El título de Jesús, el nombre de Jesús al título Padre. Después dice, y no me recibéis. Dice, pero si otro viene en su propio nombre, después dice, a ese lo recibe. Como dijimos un par de semanas atrás, hermana mía, a veces es más fácil creerle a alguien que se pare a decir disparate, como decimos nosotros. es más fácil creer una mentira Ajá. que a veces, ¿cómo se dice?, aceptar la verdad. Entonces, en este caso, pues, él está identificando, ¿sabes qué? Yo he venido en el nombre de mi Padre. Ahora, Jesús, el Hijo, en Mateo 1:21, que creo que es una escritura bastante reconocida, cuando el arcángel se le acerca a María, le dice, y daráos un hijo, y llamará su nombre Jesús, que es la primera vez donde el nombre es actualmente pronunciado. Y dice, porque él salvará su pueblo de su pecado. Después el Espíritu Santo, si vamos a Juan 14, versículo 26, hablando respecto al Espíritu Santo, dice, más el Consolador, dice que es el Espíritu Santo. Y después dice, a quien el Padre enviará en mi nombre. El que estaba hablando ahí era Jesucristo. Y dice, el Consolador, a quien el Padre, está hablando de lo va a enviar, este es el Consolador, el Espíritu Santo, lo va a enviar en mi nombre, en el nombre de Jesús. O sea, está identificando las tres oficinas o manifestaciones como Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada una de ellas, el nombre que se le está manifestando bíblicamente es Jesucristo. Dice, la iglesia llegó, lo podemos ver en Isaías 9:6, que nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principal sobre su hombro se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí vemos verdaderamente que todos estos títulos, ¿verdad? ¿A quién se atribuyen? A Jesús. Eso es interesante, hermano Martínez, porque eso es una profecía, ¿verdad?, que está hablando de Jesucristo. Y cuando mencionan el nombre, dice, y llamará su nombre, Dios, que fue el que le dio las palabras al profeta, no le quiso revelar el nombre, sino que le dijo, llamará su nombre Dios fuerte, Padre eterno, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero me estoy anclando en las dos frases que dice Dios fuerte y Padre eterno. O sea, en la frase Dios fuerte no es un nombre. O sea, nadie llamó a Jesucristo, que yo sepa, Dios fuerte. Lo llamaron Jesús. O sea, Padre eterno. Tampoco lo llamaron Padre eterno. A lo contrario, lo querían apedrear los judíos porque decía, tú siendo hombre te haces ser igual a Dios. O sea, no querían aceptar. Pero desde el Antiguo Testamento ya los profetas estaban hablando de que el hijo que iba a nacer de una virgen iba a ser el Dios fuerte, iba a ser el Padre eterno, iba a ser el príncipe de paz.
Y también le dice, comienza con el Consolador, que también representa el Espíritu Santo. Y es un punto bastante esencial. Dice, la iglesia del Nuevo Testamento entendió que esto era así, porque bautizaban en el nombre de Jesucristo. O sea, y ahí cubrimos las escrituras que es Hechos capítulo 2, versículo 38, Hechos capítulo 8, versículo 16, Hechos 10, que es una de mis favoritas, la historia de Cornelio, versículo 48, Hechos 19 también, que versículo 5, o sea, 1 Corintios 1, 3, o sea, la Biblia está llena de ejemplos bíblicos donde los discípulos, cuando estaban estableciendo la iglesia primitiva y lo que nosotros conocemos como los fundamentos de la doctrina apostólica, de la era apostólica, pues utilizaron la fórmula del nombre de Jesucristo. O sea, no fue que se inventaron otra cosa o había una discusión entre ellos mismos. Una vez escuché a una persona decirme que le habían dicho, creo que fue Martínez, ¿verdad? Que le dijeron que Pedro se había equivocado, que Pedro había cometido un error. Y si eso fuera cierto, cuando Pedro anuncia y arrepentidos y bauticen cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, si fuera cierto que Pedro se equivocó, Mateo estaba parado al lado de él. Que Mateo fue el que escribió Mateo 28, 19. ¿Por qué no lo Y no corrigió? solamente eso, que había recibido el poder del Espíritu Santo en esos momentos. Amén. Dice, Padre, Hijo y Espíritu Santo reciben el único Dios. Dice, Padre, Hijo y Espíritu Santo describen al único Dios. Por lo que la frase de Mateo 28, 19 simplemente describe el único nombre del único Dios. El Antiguo Testamento profetiza la llegada del Mesías, que ya hermano Martínez cubrió una de las muchas escrituras. Dice la llegada del Mesías, que vendrá un tiempo, y me voy a anclar en esto por un par de segundos. Dice, el Antiguo Testamento profetiza la llegada del Mesías, que vendrá en un tiempo cuando Jehová tendrá un nombre y que este nombre sería dado a conocer. O sea, ¿qué estamos hablando? Que en el Antiguo Testamento, cuando hacemos un conjunto de las escrituras proféticas sobre el Mesías, nos damos de cuenta que estaban profetizando de que cuando Jehová llegara o viniera a manifestarse, iba a venir en un tiempo donde el nombre iba a ser uno y que iba también se iba a dar a conocer, o sea, que iba a ser manifestado. Y ahí regresamos a la escritura que cuando comenzamos la clase, donde dice en Zacarías 14, que creo que es una de las escrituras esenciales, donde dice, versículo 9, y Jehová, este es el profeta Zacarías del Antiguo Testamento, y Jehová será el rey sobre toda la tierra. Dice, en aquel día Jehová será uno, y uno será su nombre. Esto es una profecía hablando de la venida del Mesías, de Jesucristo. Número uno, lo primero que captamos es que como estamos en el Antiguo Testamento, se están refiriendo a él como Jehová. O sea, dejándonos saber que recuerden lo que digo de la identidad, es el mismo personaje. Dice, Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día, Jehová, está hablando de Jehová del Antiguo Testamento, dice, será uno, y después dice, y uno será su nombre. Y sabemos que el único nombre que fue manifestado en el Nuevo Testamento, el único nuevo nombre que fue exhibido fue el nombre de Jesucristo. Después dice Isaías 52, 6, dice, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Aquí podemos analizar dos factores. El primero es que está diciendo, mi pueblo sabrá mi nombre. Eso nos despierta conocimiento de que hermana amiga todavía no conocían el nombre. No había sido manifestado. O sea, no tenía un entendimiento completo del nombre de Dios. Si no dice, pero va a llegar el día, le está diciendo el profeta Isaías. Y recuérdense que el profeta Isaías es conocido como el profeta mesiánico, porque fue el más que profetizó sobre la venida de Jesucristo o la venida del Mesías. Y él dice, mi pueblo sabrá mi nombre. Y después dice, porque yo, está hablando de Jehová,
yo mismo que hablo, dice, estaré presente. O sea, más claro, dicen en Puerto Rico, no canta un gallo. Te está dejando saber que el nombre que va a ser manifestado en ese día iba a ser el nombre de Jehová, Dios del Antiguo Testamento. Y ese nombre, pues sabemos que es Jesús. Entonces, antes, ¿verdad? Que pasemos a la próxima escritura, quiero hacer un pequeño resumen que ahora vamos a entrar al Viejo Testamento, donde analizamos y pudimos ver simplemente con un par de escrituras, hermana Miriam, que hemos compartido, que la impresión que nos llevamos es que Jehová del Antiguo Testamento estaba preparando, ¿verdad? Entregarle al Mesías toda autoridad, todo poder, y un nombre que es sobre todo nombre, dice, y le dice, y lo exaltó, dice, un nombre que es sobre todo nombre, le dijo que bajo ese nombre se doblarán toda rodilla, toda lengua, confesará, o sea, le entregó todo el orden. Recuérdense, toda autoridad, recuérdense que el que le está entregando toda esta autoridad es el mismo Jehová del Antiguo Testamento que decía, yo no comparto mi gloria con nadie. Dice, fuera de mí no hay Dios. Dice, antes de mí no fue formado uno, no conozco a ninguno. O sea, le dejó saber, una virgen concebirá y dará luz un niño y llamará su nombre Dios fuerte, Padre eterno. O sea, miren la forma que se está expresando nuestro Dios. Es como que nos está mandando un mensaje. Ustedes que tienen hijos, saben que a veces tenemos que continuamente repetir las cosas a ellos para que se les queden grabadas, ¿verdad? Para que se recuerden y entiendan, oye, escúchate, dije. Y si vamos al libro de Deuteronomios, en el capítulo 6, versículo 4 en adelante, dice, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno solo es, y lo amarás a Jehová tu Dios con toda tu fuerza, toda tu alma. Después le dice más bajo, dice, y escribirá esto, o sea, le da la orden, que se lo repetirás a sus hijos, cuando se levanten, cuando se acuesten, etcétera, etcétera. Dice, si quieres, hermana mía, puede ir la próxima. Yahweh. Yeah. Yahweh, Jehová, es el nombre redentor de Dios en el Antiguo Testamento. Éxodo 6, 3 al 8. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. El nombre único por el cual el único Dios verdadero se distinguió en el Antiguo Testamento de todos los demás dioses. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Isaías 42, 8. Mira cómo se expresa en Éxodo capítulo 6, del 3 al 8, refiriéndose a los patriarcas, ¿verdad? A los patriarcas de la Biblia. Mira cómo se expresa. Le dice, y le aparecía a Abraham, a Isaac, a Jacob como Dios omnipotente, ¿verdad? Pero dice, mas en mi nombre Jehová, mira cómo se expresa, mas en mi nombre Jehová, dice, no me di a conocer a ellos. O sea, que los patriarcas no conocían el nombre. Nunca conocieron, no se lo había manifestado. Dice, no me di a conocer. O sea, para que esto es importante que entendamos, porque a veces malinterpretamos ciertas escrituras porque las sacamos fuera de contexto. Porque pensamos cuando veo la palabra Jehová, pensamos que esa palabra tiene el mismo peso que tiene el nombre de Jesús. O sea, las comparamos como si fuera Jesús en el Antiguo Testamento, y no es cierto. La palabra Jehová o la palabra Yahweh, como dije anteriormente, fueron expresiones creadas por el ser humano porque no querían pronunciar el nombre genuino, porque no se lo había dado a conocer. O sea, no conocían el nombre de nuestro Dios. Y después dice más abajo en Isaías 42, 8, dice, yo Jehová, este es mi nombre. Dice, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a estructuras. Ahora, esta es una escritura, hermana Miriam, que muchas personas se confunden porque dice, este es mi nombre. Y vamos a despedazar por un par de segundos ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? Voy a pasar a la próxima pantalla. Si me quiere, no sé, hermano
cualquiera que está en el Zoom, tenemos la hermana Karen, tenemos un grupo bastante grande, están calladitos hoy. Jaime, Nadie también lo puede leer, nadie lo lee. Yo, Señor, que tengo una pregunta. dígame. Ya está anotando para que no se me olvide. No sé si es un, ¿cómo se llama esto? Si es algo popular, un comentario popular, una pregunta popular, o algo popular que hay siempre, que dicen que si es cierto que el verdadero nombre de Dios es el sonido que hace el diafragma al momento de respirar el ser humano. Como le dije, no sé si es una cábala, pero lo he escuchado mucho. No tengo conocimiento de que se esté la Biblia o no. Dile una vez más que no te escuché. Ok, repito la pregunta. He escuchado en diferentes páginas que si es cierto que el nombre real de Dios es el sonido que hace el diafragma al momento de respirar. Bueno, Que suena algo así como Yahvé, pero sin consonante. No sé si es una notificación aparte de lo que dice la Biblia. no, Y tengo eso, esa duda, ¿qué usted opina sobre eso? bueno, es la primera vez que lo escucho. No te sé decir, pero te puedo decir la pronunciación del nombre de Dios. El único nombre que ha sido revelado, que es Jesucristo. Pero en verdad, no es la primera vez que escucho eso. Creo que digo que el sonido de un... De un diafragma. El diafragma es el The músculo. diaphragm. Oh, ok, ahora So, entiendo. cuando tú El respiras, pastor, el diafragma es el músculo que está debajo de los pulmones que nos permite respirar. diaphragm. Es lo que motiva que usted respire, ese músculo de abajo. Sí. Entonces, lo que hace cuando uno respira es lo que supuestamente significa Yahvé. Que viene siendo hace una referencia como lo primero que decimos al momento de nacer, que es la respiración, el aliento. Sí, yo nunca había escuchado eso. Eso es nuevo para mí. Pero me suena como a Dígame tradición. la pregunta. Me suena como a traducción a tradiciones de la humanidad. Diga. Exactamente, yo le hago la pregunta porque lo he escuchado bastante, innumerables veces, y como que tengo un concepto, según la Biblia, como que ya eso me ha creado una inquietud. Sí. Sí, no, Por ejemplo, la pregunta. yo nunca lo he escuchado, pero no te sabría decir. Eso es algo nuevo para mí. Pero sí la Biblia nos habla respecto a la pronunciación del nombre de nuestro Dios, el único que ha sido manifestado bíblicamente, que es Jesucristo, que nos damos de cuenta que en el Antiguo Testamento, como leímos ahorita, pues Dios no se lo dio a revelar a ninguno de ellos, pero en el Nuevo Testamento lo único que se escucha es nombre, que aparece en sin número de ocasiones en la Biblia. Y ahora vamos a aprender el por qué. Que dice, como el hebreo antiguo no usaba vocales escritas y como los judíos, dice, dejaron de pronunciar el nombre sagrado, nadie sabe cuál era la pronunciación original de el tetragramatón, que eso es las letras Y, H, W y H. Dice, todo lo que tenemos son las cuatro letras hebreas llamadas tetragramatón. O sea, estas cuatro consonantes, ¿verdad? Es lo que aparece cuando tú buscas el significado del nombre Jehová o Yahweh. O sea, dice que generalmente se transliteran como YHWH o JHBH. Dice, y se pronuncia Yahweh en hebreos o Jehová en el inglés o en el Antiguo Testamento o en español. Y eso es un punto esencial, hermana mía. Creo que tú me recordaste de que cuando tú trabajabas con los judíos, ¿te recuerdas? Sí. Cuidando las ancianas, ellos nunca no querían escribir el nombre. Completo. O sea, hasta el sol de hoy todavía practican eso, porque para ellos es algo sagrado. Sí. Entonces, cuando comenzaron a hacer las traducciones a nuestros idiomas contemporáneos, pues lamentablemente no había forma de expresar
un nombre que no tenía vocales. Eran simplemente 4 consonantes. Entonces, en la traducción, en hebreos, lo traducieron como Yahweh, Pusieron las vocales. las vocales, y le pusieron Yahweh, y en inglés o español le pusieron Jehová o Jehová. Por eso es importante entender de que cuando leemos escrituras como la que teníamos anteriormente en Isaías 42:8, que dice yo Jehová, este es mi nombre, donde dice Jehová, lo que aparecía era el tetragramatón. Son las 4 letras. O sea, ellos no lo podían pronunciar. Entonces, cuando ellos leían esto, ¿verdad? Esta escritura, ellos no la leían como nosotros la estamos leyendo hoy en día. Ellos tipiaban el nombre o usaban Yahweh. O sea, porque no existía una traducción genuina, porque el nombre no había sido revelado todavía. Amén. Después dice, dice, ¿cómo? ¿Ese es el mismo? Sí. Sí, está lo mismo. Sí. el otro. Ahí. Ahora sí, mano mía, se me puede ayudar. Dice, aquí vemos 2 ejemplos de donde se ha encontrado el tetragramatón en copias antiguas de la Septuaginta. La Septuaginta es una traducción griega de las escrituras hebreas del siglo III al II antes de Cristo. Estos son fragmentos, son evidencias de que la Septuaginta contenía originalmente el nombre Yahweh. O sea, si ven en la foto, no sé si hermano se lo pongo a la próxima, la que es grande, para que la puedan ver también en las redes sociales. Si ven en la foto, ¿verdad? Esto es un ejemplo de, lo que es de los escritos de la Septuaginta. La Septuaginta, para hacer un poquito de énfasis, ¿verdad? Son escritos que existían más o menos para el 3er o 2er siglo antes de Jesucristo. O sea, y ellos escribían, como decir, los escritas, y ellos escribían escritores, y en la foto que tenemos son exactamente páginas que han conseguido, y si ven la flecha, ahí lo que aparece es el tetragramatón, las 4 consonantes. No aparece ni Yahweh, no aparece Jehová, lo que aparece es lo que nosotros conocemos con las 4 consonantes, que era lo que ellos escribían. Porque recuérdense que por más de 2000 años no se atrevían ni pronunciar ni escribir el nombre de Dios. Esto a través de los tiempos el nombre era desconocido. O sea, nadie conoce la pronunciación genuina del nombre de Dios del Antiguo Testamento. Por eso es que tú ves las escrituras como Zacarías, que dice, en aquel día mi pueblo sabrá mi nombre. O Isaías, que dice que mi nombre no se lo di a conocer a Abraham, a Isaac ni a Jacob. O sea, porque era desconocido. Pero sí Dios tenía un deseo importante de que su pueblo conociera su nombre. De que el pueblo, porque recuerden, conocer a una persona, el nombre de un individuo, es conocerlo a una forma más íntima, más personal. Yo tuve una conversación el lunes con una persona que la hermana mía me pasó por teléfono, y la hermana mía me cogió de sorpresa y me pasó el teléfono, pero cuando me lo puso, estuvo hablando como media hora, y de repente tanto él como yo caemos en cuenta y decimos, espérate, ¿cuál es tu nombre? Porque no sé tu nombre ni tú el mío. Y él me preguntó y le dije, sí, mi nombre es Rubén Andín. Gracias, lo conocemos. Eso lleva la relación un poquito más íntimo. Y la voluntad de nuestro Dios es exactamente eso. Acercando a nosotros lo más que podamos. Voy a seguir, dice, aquí vemos 2 ejemplos donde se ha encontrado el tetragramatón en copias antiguas de la Septuaginta. Dice, la Septuaginta es una tradición griega. No, yo le hice para atrás, ¿verdad? No, es aquí. Disculpen, hermano. Dice, el otro es el fragmento antiguo de la Septuaginta, fechado entre el 50 AC y el 50 DC. Si estas fechas están correctas, el que está en la pantalla, dice, si estas fechas están correctas, habría sido escrita cerca del tiempo del ministerio de Jesús. O sea, este fragmento de escritura de la Septuaginta que ven en la pantalla, ¿verdad? La fecha que se le ha dotado es más o menos de 50 DC
o a 50 AC, o sea, más o menos para el tiempo de Jesucristo. Y dice, estos fragmentos son conocidos como Nahal y Bel, profetas menores, ese es el nombre que le han puesto. Dice, porque son fragmentos de escritos de Jonás, Maquías, dice Nahum, Habacuc, Sofonía y Zacarías. Dice, encontrado en las cuevas de Nahal y Bel. Dice, Nahal y Bel es un arroyo en el desierto de Judea que fluye por el oeste banco a Israel y a Tamar muerto. Y la foto que puse en la parte de atrás de la pantalla, déjame ver si la tengo ahí, es Nahal y Bel. Esas son las cuevas donde encontraron estos escritos. Entonces, lo interesante de esto es que mira cómo Dios permitió que se perseverara estas pruebas, que se conservaran, para que pudiera una prueba auténtica de que el tetragramatón, el nombre de Jehová, en el Antiguo Testamento, los profetas menores, pues no escribían lo que muchas personas piensan. Y es una prueba, hermano Rubén, de lo de la Biblia que estamos leyendo ahora, porque mucha gente puede decir, mucha gente cree que la Biblia fue escrita por hombres, que no fue inspirada por Dios. Pero aquí podemos probar con esos escritos que sí la Biblia fue escrita por Dios. Amen. Porque todo va cayendo mientras uno va leyendo, y las historias que uno va leyendo va cayendo con la palabra de Dios. Amen. Y ya estoy terminando, hermanos. Ya sé que me pasé por 4 minutos. El próximo dice, la próxima pantalla dice otro ejemplo de un fragmento Lelo. antiguo de la Septuaginta, que es fechada del siglo I AD. Este fragmento contiene partes del Job 42. El tetragramatón se indica con la gran flecha negra. Sí, exacto. Si lo ven en la pantalla, ¿verdad? Este es otro ejemplo de la Septuaginta, también fechado para el primer siglo AD, y este se cree que es el libro de Job. Y también, si ven en la flecha, voy a pasar a la próxima página porque la puedan ver mejor. Y se ven aquí lo tienen, lo hemos circulado con una tinta roja, donde aparece el tetragramatón. Por eso es importante, hermano, porque muchas personas piensan que el nombre auténtico de Dios es Jehová, y no es cierto. Jehová es un tetragramatón. Un tetragramatón es simplemente una palabra que no tenía traducción, no había forma de expresarla porque tenía consonantes solamente. Entonces, una palabra sin vocales, solamente con consonantes, no se puede pronunciar. Y los judíos no hicieron eso accidentalmente, hermana mía, sino que lo hicieron intencionalmente, respetando el mandamiento que dice: no usarás el nombre de Jehová vuestro Dios en vano. O sea, ellos no querían pronunciar el nombre. Y aún más allá, porque si regresamos a la escritura que leímos anteriormente, dice que Jehová no le quiso dar a conocer su nombre ni a los patriarcas. O sea, cuando se recuerdan que Moisés está frente a la zarza hirviendo y le pregunta: ven acá, me está mandando para Egipto, entonces, ¿qué le voy a decir yo a las personas quién tú eres? Y él le dice: bueno, dile que yo soy el que soy. O sea, no se le identificó con un nombre. ¿Por qué era que Dios hizo esto? Lo hizo intencionalmente, porque Él estaba esperando que iba a llegar el día cuando Él se iba a manifestar en carne y iba a revelar un nombre, como leímos anteriormente, que es sobre todo nombre. Y ese nombre es Jesucristo. Por eso cuando vemos la palabra, como dice Yahweh, o el tetragramatón, que es YHWH o H o Jehová, el nombre manifestado nosotros lo conocemos como Yeshua, que significa en inglés Jesucristo, Jesús, que ese fue el nombre que ha sido manifestado para nosotros. Y bueno, hasta ahí creo que vamos a llegar, porque no me quiero seguir adelantando, pero si tienen cualquier pregunta o comentarios, hermanos, Dios bendiga a todos los que han estado viendo a través de las redes sociales. Amén, amén. Hermano Jaime está calladito hoy, o se me fue, lo perdí. Puede que se fue. Hermano Antonio, ¿iba a decir algo? No, hermano, está bien, interesante, tremendo, hermano, lo que estamos aprendiendo, recordando, ¿verdad? Todo lo que
Quizás ya muchos lo hemos escuchado, lo hemos leído, pero es un recordatorio para que tengamos claro, ¿verdad?, quién es nuestro Dios. Amén. Y esto ayuda, hermano, a despertar un conocimiento más amplio, especialmente respecto al nombre de Jehová. Porque muchas personas, como dije anteriormente, cuando leen la escritura de Isaías o de Zacarías, donde utiliza Jehová como el nombre, no saben que en el Antiguo Testamento los judíos no pronunciaban el nombre de Jehová ni lo escribían. O sea, el nombre del Antiguo Testamento de Dios no había sido revelado. Para cualquier persona que piense que Jehová es el nombre de Dios, es incorrecto. Le llamaban Señor. Le llamaban Señor. En muchas escrituras bíblicas del Antiguo Testamento Señor. sustituían aún el tetragramatón como Señor. Señor, la palabra, le llamaban Señor. Utilizaban Señor, utilizaban Elohim, utilizaban Yahweh, o sea, pero no escribían el nombre de Dios. Entonces nadie puede decir auténticamente cuál era el nombre de Dios del Antiguo Testamento, porque el mismo Dios dice que no lo reveló, no lo dio a conocer. Y está hablando de Abraham, que cuando habla de Abraham, está hablando el padre del pueblo de Israel. O sea, el principio de los israelitas. O sea, mira hasta la distancia que fue Dios. Amén. Amén. Hola, Vicente, bendiga. Vicente, Dios te bendiga, qué bueno verte. Dice, Está en mute, tiene que sacarlo de mute. no, ahora no. No, él lo quitó de mí. Es lo que estoy. Dios te bendiga, Vicente. Igualmente, gracias, muchas gracias por el tema, está muy interesante. Amen. Dios bendiga, hermana Karen también está por ahí. Cualquier pregunta que tengan la pueden escribir y nos pueden También preguntar. tengo a mi preciosa tía allá en Puerto Rico, Titi Mari, Dios te bendiga. A la hermana Karen está calladita hoy. Kevin, Cynthia, Kevin, Dios te bendiga. Shelby. Y hay dos o tres personas. Creo que tenemos a Carmen, la prima de la hermana Judith, también conectada. Para Dios Judith bendiga. también está ahí. Bueno, hermano. Estoy aquí, amén, estoy aquí. Bueno, Dios bendiga, hermanos. Yo Gracias. estoy oyendo la casa Amén, amén. Gracias, me alegro que ha sido de bendición. Amén. Esto es un resumen bien, ¿cómo se dice? Bien pequeño, porque el tema hay mucha tela para cortar. Sí, bien profundo. Es bien profundo, porque hay un sinnúmero de escrituras que podríamos haber exhibido, pero por el factor del tiempo tenemos que, ¿cómo dice? Cortarlo todo en un fragmento de 45 a 50 minutos. Pero sí, hermano, pero gracias por haberse conectado. Y bueno, la próxima semana vamos a estar hablando de una pregunta que me hicieron respecto a de dónde salió la doctrina de la Trinidad. Vamos a estar hablando de un personaje que se llama Tertullian. Y vamos a estar inclinándonos más en la parte histórica, no simplemente bíblica. O sea, no vamos a estar trayendo citas bíblicas para comprobar, sino simplemente, obviamente usamos la Biblia, pero vamos a utilizar la historia de dónde salió. Porque hace poco me preguntaron, una familia católica fue, y me preguntaron que si la Trinidad fue creada por la Iglesia Católica. Y esa es la pregunta que vamos a contestar el próximo miércoles, si Dios lo permite. Amén. ¿De dónde salió la Santísima Trinidad? Amén, hermano. Bueno, vamos a una oración para despedirnos. Antes de despedirnos, sería una petición especial, hermano. Estamos orando por una amistad nuestra, que su esposa pues ha sido diagnosticada con cáncer y está en una etapa bastante peligrosa. Creo que es el fourth stage. Y para que Dios le dé tranquilidad, paz a este hogar, hermanos. Eso es un golpe bastante fuerte para ellos. Nos han pedido que oremos muchos por ellos, y queremos presentarles en oración esta tarde, hermanos. También, hermanos, tengo que también poner en la pantalla, tenemos, si Dios lo permite, el 27 de febrero, tenemos una conferencia que se llama Nacer, que es el Día del Amigo, donde tenemos un predicador especial y vamos a estar enfocándonos específicamente en nacer del agua y nacer del Espíritu. O sea, si usted no se ha bautizado todavía, lo invitamos que venga a este servicio. Vamos a tener un tanque listo para bautizar las almas. Y si usted nunca ha recibido el Espíritu Santo, no se lo pierda. Este es el mejor momento de llegar. Va a ser bendecido grandemente, hermanos. O sea, esperamos que Dios va a hacer cosas grandes. Tenemos un predicador invitado, el hermano Michael, que nos va a predicar en inglés.
el hermano Thomas, Michael Thomas se llama. Va a estar predicándolo y su esposa lo va a estar ministrando en la música. Ella canta música gospel. Bueno, el servicio es bilingüe. Si no está con nosotros, sé que tenemos personas de Panamá, de Puerto Rico, de Santo Domingo, pero se puede conectar a través de las redes sociales y gozarse con nosotros, hermanos. Y quién sabe si ya mismo, pues ya pronto voy para la República, pero quizás si vamos a visitar a mi hermanito Jaime y conocerlo en persona allá en Panamá. Bueno, Dios bendiga, hermano. Vamos a hacer una oración para despedirnos y orar por las personas y nos vemos hasta el próximo miércoles. Oremos. Padre, en tu nombre Jesús de Nazaret, gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tus enseñanzas. Te pedimos que tú bendigas a cada persona que está al alcance de nuestra voz, que tú toques, Señor, cada corazón, que continuemos aprendiendo cada día más y más de ti, que continuemos, Padre Santo, Señor, acercándonos, Señor Jesucristo, a tu identidad, Padre Santo. Te presentamos en esta tarde que el hogar de nuestro amigo, hermano, Señor, que está ahora padeciendo, Señor, con una enfermedad, su esposa. Te pedimos que tú pongas tus manos sanadoras sobre esa vida, Señor, que envíe tus ángeles donde quiera que se encuentren, que le des paz, tranquilidad, Señor, en estos momentos oscuros de su vida, Padre amado. Restáuralos, Señor, como solo tú puedes y sabes hacerlo, Señor. Y te presentamos todas las peticiones, Señor, las almas, Señor, que han sido invitadas, Señor, la conferencia que tenemos el 27, Padre. Manifiéstate como solo tú puedes y sabes hacerlo. In the name of Jesus we pray. Amen, amen, amen. Bueno, hermanos, amigos, Dios me lo bendiga a todos. Pasen una feliz noche. Dios bendiga a todos.